Fíjense, ¿qué es la integración numérica? La integración numérica es una forma de calcular una integral definida cuando uno no conoce la primitiva de la función. ¿Okay? No todas se pueden integrar, digamos de otra manera. Entonces uno lo que hace en ese caso es, fíjense esto que tengo aquí, ¿verdad? Usar un método de integración que se llama integración numérica, que permite calcular el valor del integral. El valor del integral, ¿ok? ¿Qué quiere decir con el valor de la integral? Me refiero a que eso les va a dar un número, ¿okay? No una función, nada, igual que hacen con la integración integral definida, ¿no? Simplemente que ya usábamos el teorema fundamental del cálculo y aquí no, aquí vamos a usar integración numérica. ¿Ven la pantalla todos, verdad? Sí. Ok. Si uno le pide calcular la integral de cualquiera de estas funciones, e a la menos x cuadrado, seno de x cuadrado, raíz de 1 menos x a la 4, seno de x sobre x, y usted trata de integrarla para aplicar el teorema fundamental del cálculo, lo más probable es que tenga muchos problemas. Va a tener muchos problemas. De hecho, no hay un integral elemental, aún con todos los métodos que vimos, no hay un integral elemental para estas funciones, ¿no? ¿Qué ocurre? Que entonces uno usa aproximación. Uno cambia la función por un polinomio, por ejemplo, se usa el polinomio de Taylor, y ahí comete un error, pero consigue una aproximación. Hay un método de aproximar, que es una integración numérica, que se llama regla del trapecio. Hay varios métodos. Aquí tenemos varias cosas, pero vamos a empezar por hablar de la regla de Simpson y trapecio y la de punto medio. Las tres reglas básicas. Regla de punto medio, regla de trapecio y regla de Simpson, ¿no? Si tienen una función continua en un intervalo AB, uno pide que la función sea continua para garantizar que el integral existe, es decir, para asegurarse de que ese integral que uno va a calcular da un número, ¿ok? Continua en un intervalo AB. Toda función continua es integrable, es decir, integrable quiere decir que existe el integral. Sin embargo, hay funciones que el integral existe sin que sean continuas, ¿ok? Si tiene una función continua, toma una partición regular del intervalo AB. ¿Qué es una partición regular? Uno agarra el intervalo y lo divide en pedazos, todos del mismo tamaño. ¿Cómo divides un intervalo en pedazos del mismo tamaño? Si yo les digo que la mesa mide 3 metros y usted lo va a dividir en 2 pedazos, ¿cuánto mide cada pedazo? 1,5, obviamente, ¿verdad? ¿Cómo obtuvo ese 1,5? Bueno, como eran 2 pedazos, todo el tamaño entre 2. Si le pido que lo divida entre 3 pedazos y quiere que los 3 pedazos sean iguales, divide el tamaño del intervalo entre 3. Entonces, en general, la partición regular con norma delta de x es el tamaño del paso o el tamaño al que tú vas a dividir cada segmento del intervalo. En este caso es el tamaño del intervalo completo, b menos a, dividido entre el número de pedazos en que lo quieres dividir. Y busca los puntos, x, el primer punto que es x igual a, el punto más el paso, el punto más 2 veces el paso, etcétera, hasta que llegas de un extremo a otro del intervalo. ¿Hasta ahí me han captado lo que les he dicho? ¿O anda perdido? Fíjense, aquí está la idea gráfica, ¿no? Este es el intervalo desde x0 hasta x3, digamos. Entonces pone x0 el primer valor, que sería el valor de A, x1, que es x0 más el tamaño del paso, x2, que es x0 más 2 veces el tamaño del paso, x3 más 3 veces el tamaño del paso, todo dependiendo del tamaño de estos segmenticos que tienes aquí, que sería el tamaño completo del intervalo entre el número de segmentos en que tú picas el intervalo, ¿ok? Entonces, la regla de punto medio lo que dice es, si quiero calcular el área bajo la curva, porque el área bajo la curva es la integral, voy a calcular rectángulos evaluando la función en el punto medio, en el centro de cada intervalo, C1, C2 y C3. Entonces, si yo sumo las áreas de estos rectángulos, no me da el área bajo la curva, pero me da un valor aproximado al área bajo la curva. Entre más rectángulos yo tome, más aproximado es el valor que tengo. Por eso, cuando n tiene infinito, cuando el número de pedazos tiene infinito, uno tiene el valor del integral. Pero como es una regla numérica, siempre vamos a tener una cantidad finita de pasos. O sea que n siempre va a ser un número. Y siempre vamos a calcular la integral con un margen de error. No nos va a dar exacta, pero nos da con un margen de error. Es importante saber esto porque no todas las funciones se pueden integrar. De hecho, la mayoría de las funciones no se pueden integrar. No tienen integral elemental. Entonces la fórmula es, ¿cuál sería? Base por altura sobre 2, ¿no? Entonces, delta x
se evalúa la función en cada punto medio y la suma de esta cantidad es aproximadamente el valor de la integral. Eso es lo que dice la regla del punto medio. Entonces, ¿qué hay que hacer para resolver una integral por punto medio? Bueno, primero determinar cuál es la partición, determinar quién es x0, ¿verdad? Quién es x0 que es A, quién es xn que es B, cuántos pasos tiene la aproximación. Yo les puedo decir, háganla con n igual 3, n igual 5, n igual 8, o sea, yo les diré cuántos pasos van a usar. Evidentemente, entre más pasos den, entre más grande es el tamaño de n, mejor la aproximación. Después calcular estos números y hacer esta cuenta. O sea que es mucho más fácil que integrar, porque simplemente calcular aquí y sustituir. Vamos a ver si entendieron la idea. Yo quiero que hagan ustedes o intenten hacer ¿no? Use la regla del punto medio con n igual a 10 para aproximar el valor de esa integral. Aproximarlo. Entonces, primero que copien eso y vamos a hacerlo juntos. Use la regla del punto medio con n igual a 10 para aproximar la integral de 0 a 1 del diferencial de x sobre x. Tengan en cuenta que esto es un ejemplo, porque esta integral sí se puede resolver. Este tiene primitiva elemental que es el logaritmo, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer por el método de aproximación y por el método del teorema fundamental del cálculo, y vamos a comparar los resultados a ver, para que vean que se aproxima de verdad. Adriana, ¿está claro ahí? ¿Perdón? ¿Está claro lo que expliqué, no? Ahorita logré entrar, profe. Ah, con un gato y todo, mira. Sí, no noté todo. Está bien, está bien. Hay una fórmula que tienes que tener, que yo la mandé a investigar ya, ¿no? Pero no sé si la tiene. Para, que es esta que está aquí arriba. Para la integral de hasta b, por la fórmula del punto medio, regla de punto medio, se usa esto. Delta x multiplicado por la función x1 medio, x2 medio, donde estos puntos x1 barra son los puntos medios de los intervalos. Y delta x es b menos a sobre n. ¿Ok? Repito, delta x es b menos a sobre n, el tamaño del intervalo entre el número de pedazos. Y aquí vas a evaluar la función en los puntos medios de cada intervalo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo funciona esto. Un ejemplo. ¿De qué manera? Vamos a calcular esta integral usando la regla de punto medio. Esta integral, repito e insisto, se puede calcular y es un logaritmo. ¿Ok? Aquí hay mucha gente que se salió de clase, porque no tengo la gente completa aquí en el aula. Apenas tengo 8 personas. Voy a pasar a la asistencia final para bajarles puntos a los que se fueron. Fíjense bien. ¿Qué hay que hacer? Si quiero aplicar el procedimiento, ¿qué debo hacer? Según la fórmula que tengo aquí arriba, fíjate, la fórmula que tienes aquí arriba, debes buscar primero quién es delta x y buscar todos estos puntos medios, x1 barra, hasta xn barra. ¿Okay? Pero la función la conozco, me la dan, es 1 sobre x más 1. Es una función continua en ese intervalo, no hay ningún problema. A vale 1, que es el extremo inferior, y B vale, perdón, A vale 0 y B vale 1, ¿verdad? Y el n te lo estoy dando, n vale 10. Entonces, a partir de esos tres valores, yo construyo delta x. ¿Quién es delta x? El tamaño del paso, el tamaño de la partición, ¿verdad? Entonces sería b menos a dividido entre n. b menos a dividido entre n, como b vale 1 y a vale 0, sería 1 menos 0 dividido entre 10. O sea, 1 entre 10, o sea, 0,1. Quiere decir que cada subintervalo de la partición va a medir 0,1. Puedo entonces, por ende, calcular todos los puntos de la partición. ¿Cuál es el primer punto? El primer punto siempre es A, que es 0, ¿verdad? ¿Cuál es el siguiente punto? Al punto inicial le sumo el paso, o sea, 0 más 0,1. Siguiente punto, le sumo ahora otra vez 0,1, me da 0,2. Siguiente punto, vuelvo a sumar 0,1, me da 0,3. Así sucesivamente hasta que llego a 1. ¿Eso le quedó claro? Cristina, ¿te quedó claro eso? Sí. Ok. Una vez que tengo los 10 puntos,
El primer punto que es A, siempre empiezas en A. El primer punto más el paso, 2 veces el paso, 3 veces el paso, hasta que llegas al último punto que es 1, ¿verdad? Vamos a seguir la regla, vamos a buscar todos los puntos medios de cada intervalo. ¿Cuál es el primer punto medio? Entre 0 y 0,1. ¿Quién es el punto medio? Se suma y se divide entre 2. Esto que está aquí da 0,05. Ah, ya entendí. ¿Cuál es el segundo punto medio? Entre 1 y 2. Entonces 0,1 más 0,2 entre 2 me da 0,15. ¿Quién es el tercer punto medio? Entre 2 y 3, sumo. 0,2 más 0,3 entre 2, 0,25, ¿verdad? ¿Quién es el siguiente? Entre x3 y x4 me da 0,35. Entre x4 y x5 me da 0,5. Entre x5 y x6, 0,6. Entre x6 y x7, 0,65. Entre x7 y x8, 0,75. x8, x9 y x9, x10. Aquí están los 10 puntos medios. Que es simplemente un cálculo, es sumar 2 puntos y dividirlo entre 2, ¿verdad? Una vez que ya tengo el delta, que lo tengo, delta x, y tengo los puntos medios, aplico la fórmula de integración, que es una golilla, una mantequilla. Simplemente digo, la fórmula es delta x, la función evaluada en el primer punto medio, más la función evaluada en el segundo punto medio, más la función en el tercer punto medio, etcétera, etcétera. Como yo conozco la función, esto lo puedo evaluar. La función es 1 sobre x más 1, ¿verdad? Sustituyo aquí 0,05, aquí donde está la x, hago esta cuenta y veo cuánto me da. Eso me da 1,05. El delta x me da 1 entre 10, lo tenía al principio, aquí está delta x, ¿verdad? Bueno, lo demás es hacer la sustitución, calcular y sumar, y eso da 0,692835. ¿Está claro? Es extremadamente sencillo, es más fácil que integrar por el método tradicional, ¿verdad? Sin embargo, quiero que ustedes hagan la integral. Esa integral se puede hacer, esta integral sí tiene primitiva, como les dije, este es un logaritmo. Hagan la integral con cambio de variable y resuelvan y me dicen cuánto les da. Y vamos a ver si se cometió un error y cuánto fue el error. Profe, entonces al final lo que hacemos es evaluar cada valor medio en la función y En la después solo función. sumarlo. Se suma y se multiplica por el tamaño del intervalo, por el Ahí, delta ya, x, chévere. el tamaño del paso, perdón. ¿Okay? Ya. Esta es la regla del punto medio, por eso evalúan el punto medio. En la otra, que es trapecio, es distinto y la de Simpson es distinta, ¿ok? Ya. Pero todas consisten en lo mismo, en una fórmula, buscar unos valores, evaluar y sacar la cuenta. Calculan integrando normalmente de cuánto les da. Díganme cuánto les da integrando. 0,6931. Integrando. Sí. 0,6931. ¿Cuánto nos dio aquí? 0,6928. O sea, que está bastante aproximado numéricamente el valor, ¿ves? Si yo hubiese tomado en lugar de n igual 10, tomo n igual 100, me da con 3 cifras decimales, por ejemplo, ya la aproximación. Y si tomo n igual 1000, me da de repente 4 o 5 cifras decimales de exactitud. Entonces, muchas veces en la vida real, cuando tú vas a hacer un problema en la vida real, tú no necesitas una exactitud tan precisa. Basta con que tenga 4 cifras de exactitud. Entonces, estas cosas las hacen los computadores. No lo van a hacer ustedes a mano, porque si yo pongo n igual 2 millones, no se van a ponerse uno por uno a calcular eso. Para ustedes es complicado. Pero para un computador es inmediato, es un nanosegundo. Entonces, hay programas, software, que se dedican a calcular integrales. ¿Ok? Y que uno los usa en la vida real y que los usa con un cierto redondeo. Es decir, si yo quiero un problema de magnitud con un margen de error menor al 0,01, bueno, tomo un n grande, n igual 100. Entre más grande es el n, más tiempo computacional tarda el programa. O sea, se tarda 1 hora haciendo el cálculo, por ejemplo, te puedo decir así, dependiendo de la dificultad. Una de las cosas que yo hago en investigación es que yo estudio para algunas funciones convexas generalizadas cómo minimizar el tiempo, el margen de error y el tiempo computacional para calcular la integral. Eso lo pueden ver en mis trabajos de investigación, pero bueno, eso es otra cosa que yo estoy. ¿Les quedó claro el primer método, verdad? Punto medio ya tienen la fórmula, anótenla y no la pierdan, ¿no? Ahora fíjense el segundo método que vamos a utilizar, se llama regla del trapecio. Consiste en buscar áreas, pero antes buscábamos rectángulos aquí adentro. ¿Se acuerdan que buscábamos rectángulos y buscamos el punto medio, verdad? Ahora vamos a buscar trapecios, figuras trapezoidales. Fíjense, cuando uno toma una figura trapezoidal, el error que se comete aparentemente es menor. Fíjense, en la misma curva, el espacio que quedó en blanco aquí, ¿verdad? Y miren en el problema anterior, el espacio que quedó en blanco, que no se calculó. ¿Ves?
uno se da cuenta aquí que si yo hubiese usado como figura en lugar de un rectángulo, uso un trapecio, me acomoda mejor a las áreas. Y por ende lo más probable es que mi integral sea más precisa en este caso. ¿Ok? Entonces, la misma cosa, voy a buscar T1. ¿Cuál es la del trapecio? La semisuma de las bases por su altura, ¿no? Por su altura. Entonces, aquí sería la primera base, la otra base, y la altura es delta X. Mira el trapecio aquí. Vamos a dibujar el primer trapecio. Esta es una altura, que es f en x0. La segunda altura es f en x1, ¿verdad? Esas no serían las bases. Perdón, las bases. Estas son las dos bases. Aquí mira al revés. Y la altura es este grosor que está aquí. El grosor que es delta X, ¿verdad? Las dos bases y el grosor que es delta X. Entonces el área de T1 es f de x0 más f de x1 entre 2 por delta X. Lo mismo ocurre con el área de T2. Sería f de x1, f de x2 entre 2 por delta X. Entonces, así obtengo todas las áreas y la integral la puedo calcular como la suma de todas esas áreas. Sumo todas estas áreas. Como hay unos valores que se repiten, fíjate, sacar un medio factor común, el delta X factor común, y me queda el f de x0. El x1 aparece aquí, aparece dos veces. El x2 aparece aquí en el del lado, aparece dos veces, etcétera. El xn queda solo. ¿Ok? Obtengo por ende lo que se conoce como regla del trapecio, que es esta que está aquí. Se las dejo ahí para que la copien. La integral de esta vez de la función va a ser delta X entre 2, f de x0, dos veces f de x1, dos veces f de x2, etcétera, hasta f de xn. Profe, una pregunta, pero Sí. el delta X se conserva como menos, E menos A entre B N, menos A sí. sobre N. Sí, exactamente. Delta X es el mismo, menos A sobre N. Ya. Ahora lo que cambia son los puntos en los que evalúo y la fórmula, ¿no? Antes evaluaba el punto medio, ahora voy a evaluar en los extremos del intervalo, pero voy a colocar un 2 aquí en todos estos bichos que están aquí, en los puntos interiores. Lo único donde no va el 2 son los dos extremos, en el primer valor y en el último, que son A y B. ¿Ok? ¿Están conmigo ahí? Entonces, vamos a hacer un problema usando la regla del trapecio para que se entienda la idea. También es sencillo, mucho más sencillo que la otra, pienso, no sé, porque no tienes que buscar los puntos medios. Te piden el mismo problema, ¿ok? Voy a hacer el mismo problema para que comparemos los dos métodos y veamos cuál de los dos es más preciso, ¿verdad? Voy a aproximar la integral de 0 a 1 del diferencial de x entre 1 más x. Con n igual a 10 otra vez, el mismo n. El n puede cambiar, ¿no? Pero yo voy a hacerlo con el mismo n para comparar los dos métodos con la misma n. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero determinar cuál es la función, que es el integrando de 1 sobre 1 más x. Esto es claro, ¿no? A vale 0 y b vale 1, igual que antes. N vale 10. Por lo tanto, el delta x es b menos a sobre n, o sea, 1 sobre 10, o sea, 0,1. Eso lo tienen todos claro, ¿verdad? ¿Quién sería x0? x0 es a. x1 es a más delta x, o sea, 0,1. x2 es 0,1 más delta x, o sea, 0,2, 0,3, etcétera, hasta xn, que vale, x10, que vale 1. Eso lo hicimos antes también. Y ahora con esos valores ya no voy a buscar los puntos medios, porque no es regla de punto medio, es regla de trapecio. Me voy a mi fórmula y sustituyo delta x entre 2, acuérdense que la fórmula la tienen aquí arriba, se la muestro, ¿verdad? Delta x entre 2, aquí está. F de x0, ¿quién es x0? F de 0. Dos veces f de x1, dos veces f de x2, etcétera. Dos veces f de xn menos 1. Y el último es f de x1, perdón, f de xn, o sea, x10 en este caso sin el número 2. Y esto es simplemente sustituir esto en una fórmula de sumar y calcular. Esto es lo que el trabajo en las fastidiosas se da cuenta. Sustituye, suma y le da este valor. Fíjense que no tuve que hacer la integral. La ventaja es que si yo le pongo una función aquí muy fea, coseno del exponencial, e a la menos x, por logaritmo de x entre coseno hiperbólico, una cosa extraña, usted igual puede hacer este procedimiento. Porque lo que va a hacer es evaluar la función. Esto lo puede hacer con una calculadora. No tiene que saber derivada ni integración para hacer esto. Otra cosa importante que tenemos que ver aquí. Usted se da cuenta aquí que uno puede integrar sin necesidad de derivada. De hecho, históricamente la integral aparece en la historia antes que el límite y antes que la derivada. La gente sabía integrar
sin necesidad de saber derivar, porque la gente sabía sumar áreas. Desde la época de los griegos ya tenían muchas estrategias para sumar. Entonces, fue después en el cálculo moderno, cuando aparece el teorema fundamental del cálculo que hacen Newton y Leibniz, que combinan y conectan la integración con la derivada, que uno da las clases de forma moderna, como se da ahorita en las universidades, que primero se da la derivada y después se da la integración. ¿Ok? Pero la gente antes integraba sin necesidad de derivar. ¿Le quedó claro esto? Bueno, por lo menos Adriana Molina. Ahí nos falta, profe, ahí nos falta el más 2 0.3. 2.0.3, ¿cuál es ese? Sí, ahí falta. Más 2 de la función evaluada en 0.3. Ah, sí, falta aquí. 1,1. No, aquí está. Este es, ¿no? No, pero arriba desaparece. Ah, bueno, aquí sí, aquí faltó. Perdón. Ay, Y creo que hay un errorcito del libro ahí. Ok. Saquen la cuenta y les da. ¿Están conmigo entonces ahí? Repito, si yo les pido a ustedes, calcula por arreglo del trapecio esta función con n igual tanto, van a aplicar esta fórmula que tienen ahí. Repito, en este caso, no necesitan saber derivada. Es más fácil. Sin embargo, uno pone esto en los exámenes y muchas veces la gente sufre o no lo hace. La idea es que hagamos esto siempre para funciones que la integral no se puede hacer a pie. No se puede hacer por las reglas tradicionales, digamos así, que son la gran mayoría. Estas saben que es un logaritmo. ¿Cuánto dio por el método tradicional con el integrando? ¿Cuánto les dio antes? 0.693. 31. 69-31. Y aquí Ajá, da 37, ¿ves? Esta es más aproximada. Recuerda que la otra fallaba, la otra daba 2 cifras decimales, está dando 3 cifras decimales de exactitud. ¿Ok? Aquí tienen una fórmula para el error. Bueno, aquí está el cálculo de integral, ya saben que da logaritmo de 2 y este es el valor exacto, ¿verdad? Ya lo hicieron ustedes. Y vamos con la última regla, que es la regla de Simpson. ¿Qué es lo que hizo Simpson? Simpson se dio cuenta de que en lugar de aproximar por rectángulos o por trapecios, vamos a aproximarlo por arco de parábola. Si yo tomo un arco de parábola, una curvita, la región es más próxima todavía a la curva y seguramente el error que voy a cometer va a ser más pequeño, ¿no? Hizo esto, ¿ves? Si esta es la curva, él tomó arcos de parábola, ¿ves? Puros arquitos de parábola. Y buscó la área bajo la curva y sumó. Y ahora el error que se comete es más pequeño. Es más preciso este método de Simpson, ¿no? La fórmula es esta que está aquí. Se la voy a dar una vez. Hay dos fórmulas diferentes. Depende si n es par o impar. Para n par, cuando n es par, la fórmula de Simpson es esta. B menos a sobre 3n por esta expresión. F de x0, F de x1, etcétera, hasta F de x1. Fíjense que va 4, 2, 4, 2. Esto va alternándose, ¿ok? Va cambiando. Cuando n es par, los coeficientes que aparecen son 1, 4, 2, 4, 2, 4, hasta el 1 al final, ¿ok? Tengan en cuenta eso que es importante. Y aquí va b menos a sobre 3n, ¿ok? O sea, un tercio del delta x, si lo quieren ver así. Ya, un ratito, profe, un ratito. Yo les mandé a ustedes a investigar esto, supongo que ustedes lo investigaron, pero por lo visto están viendo como por primera vez esto en su vida. Están sorprendidos. Es como que no investigaron esto. Ya, ahora sí. ¿Ya copiaron? Todo. De todas maneras, yo voy a dejar grabada la clase, lo estoy grabando. Y la voy a subir para los que no pudieron entrar, porque como mucha gente se salió del aula, no sé por qué. Aquí tengo pocas personas en clase. Ok. ¿Qué pasa si n es impar? Esto es cuando n es par, ojo, n igual par. Si n es impar, aquí no lo tengo para n impar. Ya va. Déjame comer algo aquí. Déjame ver, un momentito. Debe estar más abajo.
Ah, ok. Solo se hace para números pares. Ok. Sí. Se hace para números pares. Ok. Esta funciona con n igual a un número par. Siempre que usemos Simpson, vamos a usar números pares. Ok. No lo voy a aclarar. Había dicho que había posibilidad que fuese impar, pero ahí la regla cambia bastante. Donde n es un número par. ¿Ok? Es decir, que esto se va a hacer siempre para cuando n es un número par. Aclaro y repito. Simpson para números pares. ¿Ok? Cuando el n que les dé impar, vamos a usar trapecio. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo, el mismo ejemplo que acabo de resolver para compararlo, ¿no? Vamos a hacer la integral mediante regla de Simpson de 0 a 1 de esta función, ¿verdad? Pero nuevamente la f de x la conozco, es 1 sobre 1 más x, a vale 0, b vale 1, n vale 10. Como n es par, puedo aplicar la regla de Simpson, ¿verdad? El delta x es b menos a sobre n, es 0,1, ¿verdad? Puedo buscar los puntos de la partición, o sea, primero es 0, 0 más 0,1, 0,1 más 0,1, aquí, etcétera, etcétera, hasta que lleguen al último punto que es 10. ¿Verdad? Recuerden que esos puntos son el x sub 0 más n veces delta x. O sea, x0 es x0 por 0 por delta x, x1 es x0 más 1 por delta x, x2 es x0 más 2 por delta x, etcétera, etcétera. Una vez que tengo todos esos valores, reemplazo una fórmula que es sencillo, ¿no? Delta x sobre 3, f de 0, primero va 1, después va 4, 2, 4, ¿no? 4 f de x1, 2 f de x2, 4 f de x3, 2 f de x4, etcétera, etcétera, hasta que llegas a f de 1. Recuerden, repito, los coeficientes se van alternando. 1, 4, 2, 4, 2, etcétera, hasta el último que llega a 1 otra vez. ¿Okay? Y lo demás es una vulgar sustitución de calcular estos números. Calculo estos números allí. Tengo delta x porque lo conozco, delta x 0,1, sustituyo aquí. Y entonces puedo calcular esto, que es una suma de fracciones finitas, son 10 fracciones. Y el cálculo me da 0,69315. ¿Qué observan ustedes? Que ahora que apliqué Simpson, ya tengo una exactitud en 4 cifras decimales. ¿Se dieron cuenta de eso, no? En el Sí. primero, en el punto medio, tuve 2 cifras decimales. En trapecio tuve 3 cifras decimales. Y en Simpson tuve 4 cifras decimales de exactitud. ¿Ok? Uno escoge el método. No se pueden aplicar, siempre que puedan aplicar los 3 métodos, escojo el que más me convenga. ¿Ok? ¿Ok? A ver cuál cometo menos error. La desventaja es que algunos tienen más tiempo computacional que otros, es tarda más la máquina en dar el resultado. Como nosotros lo vamos a hacer a pie, ustedes lo van a hacer a pie en los exámenes, lo van a hacer con pocos valores, 8, 10 valores, 12 valores cuando exageren. Pero los computadores lo pueden hacer con miles de valores. Por supuesto tardan mucho más, pero nos dan una exactitud hasta de 10, 20 cifras decimales para funciones que pueden ser muy difíciles integrarlas por la vía tradicional. ¿Ok? Aquí está el margen de error. El margen de error es que la cuarta derivada sea acotada. El error se estima por este número. Esta es la cuota del error. ¿Okay? Para la regla de Simpson. Si a uno le piden que el error sea menor que un número, a partir de este número yo voy a buscar el n. ¿Cuántos n debo tener? ¿Verdad? Tengo que determinar que n. No puedo ponerme a ensayar con 3, con 4, con 5 hasta que yo consiga la integral exacta. Sino que a partir del error, yo construyo el valor de n. ¿Ok? Por ejemplo, fíjense que si la cuarta derivada es acotada, el error se acota por este número. La cota de la cuarta derivada, el tamaño del intervalo a la 5 sobre 180 por n a la 4. Entonces aquí tengo la función, la cuarta derivada me da esto, la pueden calcular. Procedo a acotarla, el x entre 0 y 1, le sumo 1 a los dos lados, me queda que 1 más x entre 1 y 2. Invierto la fracción, me queda que 1 sobre 1 más x entre 1 medio y 1. Y elevo a la 5 y me da la cota para esta expresión. Una vez que tengo la cota del error, bueno, la cota para la derivada, procedo a
acotar el error, ¿no? La cota tengo que vale 24, ¿no? Porque este es un número que va entre 24 sobre 2 a la 5 y 24, la cota superior es 24. Esta cuarta derivada es acotada por 24. Sé cuánto vale A y cuánto vale B. Entonces el margen de error quiero que sea menor que 0,1. Planteo esta desigualdad. ¿Ves? Y a partir de esta desigualdad, despejo la n. ¿Verdad? Me queda 24, b menos a me da 1, 1 a la 5, 180, n a la 4 y el error que es 0,01. Paso n para acá multiplicar y esta dividir, me queda esta desigualdad. Y me dice que n tiene que ser mayor que este número, que es 3,39. Es decir, que para que el error sea menor que 0,01, debo tomar por lo menos 4 pedazos de intervalo. O sea, 4 pasos. ¿Ok? Debo tomar n igual a 4. Entonces, es importante manejar esto porque en la vida real, no es que yo vaya a ponerme a pie a calcular la integral para n igual 1, para n igual 2, para n igual 3, hasta que yo consiga la que estoy buscando, sino que directamente le pregunto a mi usuario, ¿con qué margen de error quieres tú como calcular la integral? Y él me dice, bueno, quiero 3 cifras decimales, bueno, 0,01. Y entonces busco cuánto vale n. N vale 4. Entonces, en lugar de poner el computador a trabajar con n igual 50, que tarda más, lo hago con n igual 4 para que me dé el resultado más rápido. Me economizo tiempo computacional y por ende dinero. Este es un ejemplo sencillo. Obviamente es mucho más complicado porque las funciones son más extrañas para acotar la derivada. ¿Ok? Quiero que vean es la utilidad del procedimiento, ¿no? Bueno, ya estamos terminando lo de hoy, porque me interesaba que vieran hoy. Vamos a hacer, hagan ustedes este, ¿ok? Por medio de la regla de Simpson, con n igual 10, y mediante la integral esa que tienes ahí, hallar un valor aproximado de pi. ¿Cómo harían ese? ¿Qué creen ustedes que hay que hacer en ese caso, muchachos? Porque ahí lo que les puede hacer ruido es el valor aproximado de pi, ¿verdad? Pero si uno se da cuenta, esta integral, tú la puedes hacer por los métodos tradicionales. Saco el 4 y integro. Esto es una tangente inversa. Háganla por el método tradicional primero y vean cuánto les da. Y después la hacemos con Simpson. ¿Cuánto les dio integrando? ¿Ya lo hicieron o no? De la manera normal da pi. Da pi, exactamente. De la manera normal da pi, creo que dijo Francisco. O sea, te integraste de aquí, llegaste de aquí, te da pi, ¿verdad? Ajá. Entonces ya tú sabes que si tú ahora calculas esa integral por Simpson, tú tienes un valor aproximado de pi. Entonces vamos a buscar la integral usando la regla de Simpson. Busquen la fórmula, los valores y calculen. Fíjense que n vale 10. Como n es par, le puedo aplicar Simpson sin ningún problema.
¿Listo? Este es pi, ¿verdad? Entonces, No. vamos a aplicar trapecio. Voy a mostrarle que la idea para eso están en lo mismo, ¿no? Saben que n vale 10, pueden aplicar Simpson, ¿verdad? Porque n es par, ¿verdad? La función es 4 sobre 1 más x cuadrado, el delta de x es 0,1, ¿verdad? Entonces los pasos son 0, 0,1, 0,2, 0,3 hasta que lleguen a 1. Y aplicamos la fórmula. La fórmula la tengo de este lado. La fórmula dice que pi, que es el valor de la integral, es aproximadamente igual a esta expresión que tienen ahí. Lo que tienen que hacer es calcular esta expresión que es fea. O sea, calculen eso cuánto da. 2.7256. ¿Ya lo buscaste? Mira, Sí, o sea, lo que me salió en aquí la está la tabla. calculadora. 94,24 me da aquí. No lo sé, profe. ¿Ah? Sí, exacto. ¿Ya buscaste todo? Pero sí, es que yo ya le busqué con el... Son Con el... 4, 2, 4, todas estas fórmulas. Sí, Primero da 4, f de 0. Sí, la primera da 4. Entonces, ¿cómo te da 2,72? Pues, si el primero da 4, Doménica. no, pues es que la final ya me dio 2.72 4.15. Sí, sí, decimales porque metí toda la calculadora. No. Todo al final, no entiendo. La Mal, última Dom, que mal. da aquí 3.1415 me dio 2.7256, pero no sé por qué. Ahí te equivocaste, revisa. Pues si no, no aproxima pi. Aquí está la cuenta pi. La primera da 4, la segunda da 15,8, 7,69, 14,67. Y suma todo eso, da 94,24. Ay, qué sueño. Fíjense que esto es fácil. Lo que tiene es laborioso, es fastidioso sacar esta cuenta, ¿no? Pero si tratas de integrar eso, a veces es más complicado, ¿no? Bueno, una vez que hagan ese cálculo, les da que pi es aproximadamente 3, 14, 15, 9, 2, 4, 5, 3. ¿Ok? Mientras que lo oficialmente es 3, 14, 15, 9, 2, 6, 5. O sea que estamos, hasta este 2 estamos igual, en 6 cifras decimales. Estamos aproximando, ¿no? Verifiquen ustedes, revisen esa cuentita y vean. Hasta aquí les va el parcial. Les expliqué esto hoy, aunque les mandé a investigar, porque yo creo que no lo investigaron o no lo entendieron cuando lo investigaron, porque les voy a poner un problema de estos en el examen. Entonces van a tener Simpson, trapecio, punto medio, esos tres métodos, ¿verdad? Van a tener teoría fundamental de cálculo, ¿ok? Área entre dos curvas, área bajo la curva, y todo lo que vimos en el taller, ¿ok? Tenemos valor medio para integrales. Estudien todo eso para el parcial, que es la próxima semana, el día jueves. El día miércoles me voy a conectar por si tienen dudas, solo para que pregunten dudas si tienen para el parcial. ¿Ok? No es obligatorio que se conecten ustedes, pero si alguien tiene dudas, yo voy a estar conectado, voy a abrir mi sesión. Y los que quieran preguntar algo, pues aprovechen de preguntar. ¿Ok? Y ya con eso terminamos. Profe, disculpe. ¿Puede repetir lo que iba en el parcial, por favor? Todo lo que les di. Integral definida, ¿verdad? Primero y segundo teorema fundamental de cálculo. Primero y segundo teorema fundamental de cálculo, ¿verdad? Ya. Área bajo una curva.
Ya, Área entre dos curvas. ya, Teorema de valor medio para integrales. ya. E integración numérica. Ah, chévere. ¿Ok? Ojo, hasta ahora las integrales que le hemos puesto a hacer son integrales fáciles. Pero yo puedo poner una integral que sale por fracciones parciales o por partes o por todos los métodos que vimos en el parcial pasado. Y que tiene que, la única diferencia es que tiene que evaluarla en B y en A. O sea, que tiene que aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo. Entonces, practiquen integración. Si no aprendieron a integrar bien el primer parcial, practiquen porque voy a poner un integral más o menos difícil. Para la parte de área entre curvas es muy fácil, porque son problemitas sencillos, polinómicas, cosas así, ¿no? Pero si pongo una función más extraña, puede tener un poquito más de trabajo para la integral. Practiquen, por favor, eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, con eso terminamos por hoy entonces. Ya pueden desconectarse, estamos en contacto. Ya les di mi teléfono para los que lo anotaron. Cualquier problema que se presente, avísenme con tiempo, por favor. No esperen a la última hora. Y a los que no presentaron el taller, que se comuniquen conmigo a la brevedad posible. Porque si llego al parcial y no presentaron el taller, les voy a poner 0. Para que les avise, pero no digan que yo fui malo, que no les di chance. Yo estoy abierto a ayudarlos, pero si no se conectan, ni me escriben, ni me llaman, yo no puedo ir a la casa de ellos porque no puedo salir. Porque hay cuarentena. ¿Ok? Profe, Dime, Cristina. yo tuve varios problemas con la plataforma, sí le había escrito igual a Eva que subía los deberes y luego revisaba y se me borraban. Entonces, ahorita ya le volví a subir de nuevo, pero no sé si me dice si es que están todos o alguno falta porque se borran, no sé por qué. Dale, tranquila, yo lo reviso y te aviso. Ya, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Ah, bueno, sí, no. Está bien, estamos en contacto entonces. Pórtense bien y estudien más. ¿Oyeron? Chao, Todo bien, profe. Francisco, te Gracias, dio. profe. Doménica, te dio finalmente el 314-1592. No, Me profe, dio, pero creo que a mí es me dio, problema de la calculadora. ahí me dio 314-1576. Ya. Claro, aquí hay una cifra decimal y ustedes están calculando una expresión que la calculadora redondea, porque es esta expresión, ¿no? Ujú. La calculadora hace un cierto redondeo aquí. Entonces, depende de la calculadora, puede tener un margen de error. Hay doble error. Error de redondeo de la calculadora y error de la integral, ¿ok? Pero lo importante es que entiendan el método, ¿no? Los métodos de integración numérica sirven para resolver integrales que por la vía tradicional no podríamos resolver. O sea, que no podemos ponernos a integrar y a complicarnos la vida porque la integral es tan complicada que se utilizan métodos numéricos. La mayoría de las integrales no se pueden hacer. Las que ustedes pueden hacer por los métodos tradicionales son las fáciles. Y aunque uno sufre mucho, son mucho más fáciles de hacer esas de cambio variable, por partes, fracciones parciales, todas esas que tienen técnicas de integración. Son una cantidad pequeña comparada con las que no se pueden integrar. Bueno, señores, un abrazo, estudien, cuídense, vayan a la procesión desde su casa, no salgan, lávense las manos y nos vemos la semana que viene con el parcial. Ya, profe. Ya, profe, pase Profe, bien, cuídate cuídate. bien. Voy a subir aquí, esta grabación Gracias. la voy a subir aquí al aula virtual, por si acaso no la pudieron ver, la puedan revisar, ¿ok? Y revisen, por favor, revisen los videos que tengo en el canal, y de ahí les pongo 1 o 2 problemas en el examen, y siempre los pongo y no los revisan. Ya, Estamos en profe. contacto. Ya, profe. Gracias. Bueno, Profe, un abrazo. cuídate bien.